Las manos de Sofía temblaban cuando cubrió su rostro, no por vergüenza de lo que había hecho, sino por la vergüenza de estar allí, de pie en medio de la plaza del mercado, rodeada de miradas que la juzgaban sin conocer su historia. Sus 3 hijos se aferraban a su falda con tanta fuerza que podía sentir sus pequeños dedos clavándose en la tela desgastada. Mateo, el mayor de apenas 8 años, intentaba ser valiente, pero su labio inferior temblaba. Lucas, de 6, escondía el rostro contra su pierna, y la pequeña Valentina, de solo 4 años, lloraba en silencio, con esas lágrimas que caen sin sonido, pero que destrozan el alma de cualquier madre. El tendero, don Julio Márquez, un hombre corpulento con el delantal manchado y una expresión de indignación teatral, sostenía en alto una bolsa de arroz, 2 latas de frijoles y un paquete de pasta. Su voz retumbaba por toda la plaza como si estuviera proclamando un crimen de guerra. Miren todos, miren lo que esta mujer intentó hacer, robar de mi tienda como si yo fuera un tonto que no se da cuenta de nada. Sofía mantenía la cabeza gacha. No había palabras que pudiera decir que cambiarían lo que todos ya habían decidido creer. Había intentado explicar, había intentado mostrarle los billetes arrugados que tenía en el bolsillo, apenas suficientes para 2 de los artículos. Había intentado decirle que solo necesitaba un poco de tiempo, que le pagaría todo al final de la semana cuando recibiera el pago por lavar ropa en las casas del barrio alto. Pero don Julio no quiso escuchar. La había agarrado del brazo frente a todos los clientes y la había arrastrado fuera de la tienda gritando acusaciones mientras los niños corrían detrás de ella, aterrorizados. Ahora estaban aquí, en el centro de la plaza, rodeados por un círculo que crecía cada minuto. Vendedores ambulantes que dejaban sus puestos, mujeres con bolsas de compras que se detenían para mirar, hombres que cruzaban los brazos y negaban con la cabeza, ancianos sentados en las bancas que murmuraban entre ellos, todos juzgando, todos condenando. «Yo trabajo duro por lo que tengo», continuaba don Julio, su rostro enrojecido por el esfuerzo de gritar. «No voy a permitir que gente como esta venga a quitarme lo que es mío. Hay que trabajar, hay que ganarse las cosas con honradez». Una mujer del público, con un peinado elaborado y joyas que brillaban demasiado bajo el sol de mediodía, asintió con vigor. «Tiene toda la razón, don Julio. Esta gente cree que porque tienen hijos pueden hacer lo que les dé la gana. Yo también tengo hijos y jamás se me ocurriría robar». «Ni yo», añadió otra voz desde atrás. «Si no tienes dinero, no compres. Así de simple». Sofía apretó los labios. Así de simple. Como si la vida fuera una ecuación matemática donde todo se resolvía con lógica fría. Como si no hubiera días en que te levantabas sin saber cómo ibas a alimentar a tus hijos. Como si no hubiera noches en las que te quedabas despierta calculando centavos, estirando cada peso hasta que ya no daba más. Como si no hubiera momentos en los que la desesperación te empujaba a hacer cosas que jamás imaginaste que harías. Mateo tiró de su manga. Su voz era apenas un susurro, pero Sofía pudo escuchar el miedo que la quebraba. «Mamá, vámonos, por favor». Pero no podían irse. Don Julio bloqueaba el paso, y detrás de él, el círculo de personas se había cerrado como una trampa. No había salida, no sin pasar por en medio de todas esas miradas de desprecio, de todas esas voces que ya la habían declarado culpable. «¿Y qué me dice, señora?», preguntó don Julio, dirigiéndose a ella con falsa cortesía. «¿Tiene algo que decir en su defensa? ¿O va a seguir ahí parada como si fuera una víctima?» Sofía levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, aunque cansados, aún tenían dignidad. Miró directamente a don Julio y habló con voz tranquila, a pesar del temblor que amenazaba con romperla. «No estaba robando, don Julio. Le dije que le pagaría al final de la semana.
Usted sabe dónde vivo, sabe que siempre pago mis deudas. ¡Patrañas!, escupió él. Todos dicen lo mismo y después desaparecen. Cree que nací ayer. He comprado en su tienda durante 3 años, continuó Sofía, su voz firme ahora, alimentada por una rabia silenciosa que nacía no de orgullo herido, sino de injusticia pura. Siempre he pagado, cada centavo, incluso cuando apenas tenía para comer, le pagaba primero a usted. ¿Y eso qué importa? Hoy no tiene dinero, hoy intentó llevarse mis productos sin pagar. Hoy necesito alimentar a mis hijos. Y pensé que usted, que tiene tanto, podría entender. La multitud murmuró. Algunos con aprobación hacia don Julio, otros con incomodidad ante las palabras de Sofía. Pero la mayoría simplemente observaba, esperando ver cómo terminaría el espectáculo. Fue entonces cuando Sofía notó que alguien más estaba observando. Al borde de la plaza, medio oculto por la sombra de un viejo roble, había un hombre. No era viejo ni joven, quizás 40 y tantos años. Vestía un traje oscuro, impecable, que contrastaba marcadamente con la ropa desgastada de la multitud. No era el tipo de ropa que se veía en este barrio. Su postura era erguida, sus manos descansaban en los bolsillos con una calma que sugería poder contenido, y estaba mirando directamente hacia ella. No solo hacia ella, estaba observando toda la escena con una intensidad que hizo que Sofía sintiera un escalofrío a pesar del calor. Sus ojos eran oscuros, indescifrables, pero había algo en ellos que no era curiosidad morbosa como la de los demás. Era algo diferente, algo que parecía evaluar, medir, comprender. Pero no se movió, no dijo nada, simplemente observaba. «Señor agente», la voz de don Julio subió una octava más, triunfante. «Qué bueno que llegó. Esta mujer intentó robar de mi tienda». Un policía joven, no más de 25 años, se abrió paso entre la multitud. Parecía incómodo con la situación, pero llevaba el uniforme con la rigidez de quien toma su autoridad muy en serio, quizás demasiado en serio para alguien tan joven. «¿Qué sucedió aquí?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya había formado una opinión basándose en quién era el acusador y quién la acusada. «Lo que le digo, esta mujer intentó robar, tengo testigos». Don Julio señaló hacia varios clientes que habían estado en la tienda, quienes asintieron con entusiasmo, ansiosos por ser parte de la historia que contarían después en sus casas. El agente se volvió hacia Sofía. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, notando la ropa remendada, los zapatos gastados, las manos callosas de tanto trabajar. Y en sus ojos, Sofía vio ese juicio instantáneo que había visto tantas veces antes. Pobre, desesperada, probablemente culpable. «Señora, ¿es cierto que intentó llevarse productos sin pagar?». Sofía respiró profundo. Los niños se apretaron más contra ella. «No intenté robarle. Le expliqué que le pagaría en unos días. He sido cliente de don Julio durante años. Siempre he pagado. Pero hoy no tenía el dinero, ¿verdad? No todo el dinero, pero...». Entonces intentó llevarse productos sin pagar el precio completo. «Eso es robo, señora. Yo iba a pagar, solo necesitaba unos días». «La ley es clara», interrumpió el agente, su voz tomando ese tono profesional que usaba la gente cuando quería esconderse detrás de las reglas para no tener que pensar en las personas. «No se puede tomar propiedad ajena sin el consentimiento del dueño. Eso constituye hurto». «Por favor», la voz de Sofía se quebró por primera vez, y odió ese quiebre, odió mostrar debilidad frente a todos ellos. «Mis hijos no han comido bien en días. Solo necesito...». «Todos tenemos necesidades, señora», la cortó el agente. «Eso no justifica el robo». Valentina comenzó a llorar más fuerte. Lucas se unió a ella. Mateo intentaba ser fuerte,
pero Sofía podía ver las lágrimas acumulándose en sus ojos, luchando por no caer. «Deberían arrestarla», gritó alguien desde la multitud, «para que aprenda. Y llamar a servicios sociales», añadió otra voz. «Esos niños no deberían estar con alguien así». Las palabras golpearon a Sofía como puñetazos físicos. Arrestarla podía soportarlo, la humillación podía soportarla, pero que amenazaran con quitarle a sus hijos, eso era cruzar una línea que la hacía sentir como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No», susurró luego más fuerte, «no. Mis hijos se quedan conmigo. No han hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo». «El hurto es un delito, señora», repitió el agente, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. «Voy a tener que levantar un reporte». Don Julio sonrió con satisfacción. La multitud murmuraba, algunos con aprobación, otros con incomodidad que no se traducía en acción. Nadie se movió para ayudarla, nadie alzó la voz en su defensa. Eran solo espectadores de una tragedia que entretenía, pero no involucraba, excepto el hombre del traje oscuro. Sofía lo buscó con la mirada, y ahí seguía, en el mismo lugar, observando. Pero ahora había algo diferente en su expresión, una tensión en la mandíbula, un endurecimiento en los ojos. Seguía sin moverse, pero daba la impresión de que estaba conteniendo algo, como un resorte comprimido, esperando el momento de soltarse. «Sus datos, señora», exigió el agente. «Nombre completo y dirección». «Sofía Reyes Morales», respondió ella con voz hueca. «Calle Esperanza número 47». El agente anotaba metódicamente cuando una voz ronca emergió de la multitud. «Yo la conozco. Es la viuda del mecánico que murió el año pasado». Sofía cerró los ojos. Por supuesto. Por supuesto que alguien tenía que recordar, como si no hubiera suficiente dolor ya, como si no fuera suficiente humillación. «Ah, sí», dijo don Julio con tono de falsa compasión, que era peor que su ira. «Qué tragedia lo de su esposo. Pero eso no le da derecho a robar, ¿verdad? La vida sigue, todos tenemos que trabajar». «Ella trabaja», dijo una voz femenina, pequeña, casi perdida entre el murmullo de la multitud. Todos se volvieron. Era doña Carmen, una anciana que vivía en la misma calle que Sofía. Estaba de pie con su bolsa de compras, mirando a don Julio con una mezcla de desaprobación y valentía. «La he visto lavar ropa desde el amanecer hasta la noche. He visto a esos niños ayudarla a tender las sábanas en el patio. No es una ladrona, es una madre desesperada. Hay una diferencia». Don Julio la miró con irritación. «Con todo respeto, doña Carmen, pero eso no cambia los hechos. Intentó llevarse mis productos sin pagar». «¿Y cuánto valían esos productos?», preguntó doña Carmen. «¿20 pesos? ¿30? Eso no importa, es el principio». «El principio», repitió doña Carmen con amargura. «El principio de humillar a una mujer en público por un pedazo de comida para sus hijos. ¡Qué principio tan noble!». La multitud se removió incómoda. Algunos comenzaban a ver la escena con otros ojos. Pero la mayoría seguía del lado de don Julio, protegiendo la santidad de la propiedad privada, del orden establecido, de las reglas que los hacían sentir seguros en su propio pequeño mundo. El agente carraspeó, claramente queriendo terminar con esto rápido. «Señora Reyes, voy a tener que pedirle que me acompañe a la estación para completar el reporte». «¿Arrestarla?», preguntó doña Carmen incrédula. «¿Por esto?». «Es procedimiento estándar en casos de hurto, señora». Sofía sintió que las piernas le temblaban. Si la arrestaban, aunque fuera por unas horas, ¿qué pasaría con los niños? ¿Quién cuidaría de ellos? ¿Los llevarían a algún albergue temporal? ¿Los separarían de ella? «Mis hijos», comenzó, su voz apenas audible, «pueden quedarse con algún familiar mientras...». «No tengo familia aquí, solo estamos nosotros 4.
El agente frunció el ceño, finalmente mostrando algo de humanidad a través de su fachada profesional. Entonces tendré que contactar a servicios sociales para que... No. Mateo soltó la falda de su madre y se plantó frente al agente, sus pequeños puños apretados, su cara roja de rabia y miedo. No puede llevarse a mi mamá. Ella no hizo nada malo. Solo quería darnos de comer. Eso no es un crimen. Niño, cálmate. No me calmo. Mi mamá es buena. Trabaja todo el día, hace todo por nosotros. Y todos ustedes están aquí juzgándola como si fuera una criminal, cuando lo único que hizo fue intentar alimentarnos. Las palabras del niño resonaron en la plaza. Algunos en la multitud desviaron la mirada, incómodos. Una mujer joven se llevó la mano a la boca, sus ojos brillantes. Pero don Julio permanecía firme, su expresión pétrea. «¡Qué emotivo!», dijo con sarcasmo. Pero las emociones no pagan las cuentas. Las leyes existen por algo. Y la compasión. La voz vino del hombre del traje oscuro. Todos se volvieron. Él había dado un paso adelante, saliendo de la sombra del roble. La luz del sol iluminaba su rostro, revelando rasgos marcados, una mandíbula fuerte, ojos que ahora ardían con algo que no era ira, sino algo más controlado, más peligroso, autoridad. Caminó hacia el centro del círculo con pasos medidos, deliberados. La multitud se apartó automáticamente, creando un camino para él. Había algo en su presencia que comandaba respeto instintivo, o quizás miedo. Don Julio lo miró con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Perdón?», preguntó el tendero. «¿Quién es usted?». El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se detuvo frente a Sofía y sus hijos, mirándolos con una intensidad que hizo que ella quisiera retroceder, pero no pudo. Sus ojos recorrieron los rostros llorosos de los niños, la ropa gastada, las manos temblorosas de Sofía. Luego se volvió hacia don Julio. Preguntó sobre la compasión, repitió, su voz baja pero clara, cortando el aire como una navaja. «Me pregunto si alguna vez ha sentido hambre de verdad, don Julio. No el hambre de saltarse el almuerzo, sino el hambre de no saber cuándo será tu próxima comida. El hambre que te hace contar cada peso, el hambre que te hace ver a tus hijos adelgazar día tras día, mientras tú misma te saltas comidas para que ellos puedan comer un poco más». Don Julio abrió la boca para responder, pero el hombre levantó una mano, un gesto sutil, pero que logró silenciarlo. «No he terminado», dijo, y había acero en su voz ahora. «Veo a una mujer que ha sido arrastrada aquí, humillada públicamente, amenazada con arresto, con perder a sus hijos por el crimen de intentar alimentarlos. Y veo a un hombre que tiene su tienda llena de comida, su barriga llena de cenas, su bolsillo lleno de ganancias, incapaz de mostrar un gramo de compasión hacia alguien que claramente está sufriendo. Yo tengo un negocio que mantener», tartamudeó don Julio, su arrogancia evaporándose ante la presencia de este extraño. «No puedo simplemente regalar mis productos. Tengo gastos, «Tiene excusas», lo cortó el hombre. «La compasión no se trata de regalar nada. Se trata de reconocer la humanidad en el otro, de entender que las circunstancias pueden llevarnos a todos a lugares desesperados, de ofrecer una mano en lugar de un puño». Se volvió hacia el agente de policía, quien parecía haberse encogido varios centímetros bajo esa mirada. «¿Y usted, oficial? ¿De verdad cree que arrestar a esta mujer es la respuesta? ¿Qué va a lograr? ¿Enseñarle una lección? ¿Qué lección exactamente? ¿Que cuando estás desesperado y pides ayuda, el sistema te aplasta más fuerte?» El agente tragó saliva. «Señor, yo solo estoy siguiendo el protocolo». «El protocolo», repitió el hombre con una sonrisa amarga. «Qué palabra conveniente».
Esconderse detrás del protocolo significa nunca tener que pensar, nunca tener que sentir, nunca tener que tomar una decisión moral difícil, solo seguir órdenes, solo aplicar reglas. Muy conveniente. Hubo un largo silencio. La multitud observaba, fascinada, como si estuvieran viendo una obra de teatro, en lugar de una escena real. Sofía miraba al hombre con una mezcla de asombro y confusión. ¿Quién era él? ¿Por qué la defendía? ¿Qué quería? Don Julio recuperó algo de su compostura, inflando el pecho. Mire, no sé quién se cree que es, pero esto no es asunto suyo. Esta mujer intentó robarme y yo tengo derecho a... ¿Cuánto?, lo interrumpió el hombre. ¿Qué? ¿Cuánto valían los productos que intentó llevarse? Don Julio parpadeó, confundido por el cambio de dirección. 32 pesos en total. El hombre sacó su billetera del bolsillo interior de su saco. Era de cuero fino, el tipo de billetera que probablemente costaba más que todo lo que Sofía tenía en su casa. Extrajo un billete de 50 pesos y se lo extendió a don Julio. Aquí tiene, 42 pesos, 10 de propina por su tiempo. Don Julio miró el billete como si fuera una serpiente. No se trata del dinero. Ah, ¿no? La voz del hombre era peligrosamente suave. Entonces, ¿de qué se trata? Del principio, de enseñarle una lección, de hacerla sufrir un poco más de lo que ya sufre. No, yo solo... Las reglas las hacen las personas, y las personas pueden elegir aplicarlas con rigidez ciega o con sabiduría y compasión. Usted eligió lo primero, yo le estoy ofreciendo la oportunidad de reconsiderar. Don Julio miró alrededor, buscando apoyo en la multitud, pero muchos rostros habían cambiado. La indignación se había transformado en incomodidad, el juicio se había vuelto vergüenza. Lentamente, con mano temblorosa, tomó el billete. Sí, si usted lo pone así, supongo que el asunto está resuelto. El hombre se volvió hacia el agente de policía. ¿Oficial? ¿Todavía cree que un arresto es necesario ahora que la deuda ha sido pagada? El agente cerró su libreta rápidamente. No, señor. Si el denunciante está satisfecho, entonces no hay delito que perseguir. Excelente. Entonces creo que esta reunión pública ha terminado. El hombre hizo un gesto amplio hacia la multitud, un gesto que de alguna manera lograba ser educado y despectivo al mismo tiempo. Las personas comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellas, algunos lanzando miradas de disculpa hacia Sofía, otros simplemente aliviados de que el espectáculo hubiera terminado sin más drama. Don Julio se retiró a su tienda, guardando el billete en su bolsillo y masculando algo inaudible. El agente se alejó rápidamente, claramente feliz de escapar de la situación. Doña Carmen se acercó a Sofía y apretó su mano brevemente antes de irse, una pequeña muestra de solidaridad en un mar de indiferencia. Y entonces solo quedaron ellos, Sofía, sus 3 hijos y el extraño que acababa de cambiar todo con unas pocas palabras y un billete de 50 pesos. Sofía no sabía qué decir. Las palabras se atoraban en su garganta. Quería agradecerle, pero ¿cómo? ¿Cómo agradeces a alguien que acaba de salvarte de la humillación, del arresto, de perder a tus hijos? Las palabras parecían inadecuadas. El hombre la miraba ahora, y por primera vez su expresión se suavizó. Ya no era el acero y la autoridad, era algo más humano, más cálido. ¿Está bien?, preguntó simplemente. Sofía asintió, aunque no era verdad. No estaba bien. No lo estaría por mucho tiempo, pero estaba mejor que 5 minutos atrás, y eso era algo. «Gracias», logró decir finalmente, su voz ronca de emoción contenida. «No sé quién es usted, pero... gracias». «No tiene que agradecerme», respondió él. «Lo que pasó aquí no debió pasar nunca. Nadie merece ser tratado así. Mateo,
todavía aferrado a su madre pero mirando al hombre con algo parecido a la adoración de un héroe, habló con voz pequeña. ¿Es usted alguien importante? El hombre sonrió ligeramente, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero que tenía un toque de calidez genuina. Soy solo alguien que pasaba por aquí y vio algo que no estaba bien. Pero usted, todos le tenían miedo, observó Mateo con la percepción brutal de los niños. No miedo, respeto. Hay una diferencia. Sofía estudió al hombre más de cerca ahora que la adrenalina comenzaba a disminuir. Había algo en él que sugería poder, pero no el poder grosero de don Julio o la autoridad vacía del policía. Era el poder de alguien acostumbrado a tomar decisiones, a que le obedecieran, a cambiar situaciones con su mera presencia. ¿Quién era? Como si pudiera leer su mente, él extendió su mano. Me llamo Alejandro Ferrer. Sofía tomó su mano automáticamente. Era cálida, firme, la mano de alguien que trabajaba, pero no el tipo de trabajo que dejaba callos. Cuando sus manos se tocaron, sintió una extraña corriente eléctrica, algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que la hizo retirar la mano más rápido de lo necesario. Sofía Reyes, respondió sintiendo que sus mejillas se calentaban inexplicablemente. Alejandro asintió como si estuviera archivando el nombre en su memoria. Sofía, es un placer conocerla, aunque lamento las circunstancias. Yo también. Pero gracias a usted, gracias a usted no me arrestaron. No me quitaron a mis hijos. Algo oscureció el rostro de Alejandro al escuchar esas palabras, como si la idea le causara dolor físico. Eso nunca debió ser una posibilidad. Nunca. Hubo un momento de silencio incómodo. Valentina, la pequeña, todavía con lágrimas en sus mejillas, pero con curiosidad infantil venciendo al miedo, se acercó tímidamente a Alejandro y miró hacia arriba con sus grandes ojos marrones. «¿Tú eres como un superhéroe?», preguntó con su voz aguda. Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de la niña, un gesto que sorprendió a Sofía por su naturalidad. No era la postura forzada de alguien incómodo con los niños, sino el movimiento fluido de alguien que sabía cómo relacionarse con ellos. «No exactamente», respondió con seriedad, como si estuviera hablando con un adulto. «Los superhéroes tienen superpoderes. Yo solo tengo influencia y dinero, pero trato de usarlos para ayudar cuando puedo. Mi papá decía que el verdadero superpoder es ser bueno con las personas», dijo Valentina con la sabiduría inocente de los 4 años. «Entonces creo que sí eres un superhéroe». Alejandro sonrió, una sonrisa real esta vez que iluminó su rostro y lo hizo verse más joven, más accesible. «Tu papá era un hombre sabio». La mención de su padre hizo que la sonrisa de Valentina vacilara. Sofía sintió el familiar apretón en el corazón que sentía cada vez que los niños recordaban a su padre. Habían pasado 14 meses desde el accidente en el taller mecánico, 14 meses desde que una grúa mal asegurada cayó y le arrebató a David de sus vidas en un instante. 14 meses y todavía dolía como si hubiera sido ayer. Alejandro debió notar el cambio en el ambiente porque se levantó suavemente y se dirigió a Sofía otra vez. «¿Viven cerca de aquí?». Sofía asintió. «A unas 4 cuadras, en la calle Esperanza. Permítame acompañarlos. Después de todo esto, creo que sería mejor que no caminaran solos». Sofía quería negarse. El orgullo, ese orgullo feroz que había sido lo único que la había mantenido de pie durante los últimos 14 meses, le decía que dijera que no, que ya había recibido suficiente caridad, que podían arreglárselas solos como siempre lo hacían. Pero entonces miró a sus hijos, todavía temblorosos, todavía asustados, y el orgullo cedió ante la necesidad. «Está bien, gracias».
Caminaron en silencio por las calles del barrio. Era media tarde y el sol golpeaba el pavimento con fuerza, haciendo que el aire pareciera ondular. Algunos vecinos los miraban pasar, curiosos de ver a Sofía caminando junto a un hombre en traje caro. Los chismes comenzarían antes de que llegaran a casa, Sofía lo sabía, pero ya no le importaba. Que hablaran, ya habían hablado cuando David murió. Ya habían hablado cuando tuvo que vender su carro para pagar el funeral. Ya habían hablado cuando comenzó a lavar ropa para otras familias. Una historia más no haría diferencia. Lucas, que había estado callado todo este tiempo, de repente preguntó: «Señor, ¿por qué nos ayudó? No nos conoce». Alejandro caminó unos pasos antes de responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Porque hace mucho tiempo alguien me ayudó cuando lo necesitaba, y aprendí que la bondad no es algo que guardas para ti mismo, es algo que pasas adelante». «¿Y esa persona le pidió que la pagara ayudando a otros?», preguntó Mateo. «No, pero creo que habría querido eso». Llegaron a la calle Esperanza, una calle estrecha con casas pequeñas, muchas de ellas con pintura descascarada y techos que necesitaban reparación. La casa de Sofía era la número 47, una casa de un piso con paredes de concreto pintadas de un amarillo desvaído y una pequeña puerta de madera que se atascaba cuando llovía. Sofía se detuvo frente a la puerta, de repente muy consciente de cómo debía verse su hogar a través de los ojos de alguien como Alejandro. Pobre, humilde, inadecuado. «Esta es mi casa», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Gracias por acompañarnos, señor Ferrer. Alejandro, por favor». «Alejandro», repitió ella, y el nombre se sintió extrañamente íntimo en su boca. Él miró la casa, pero no con el juicio que Sofía había esperado. Su expresión era pensativa, como si estuviera evaluando algo que iba más allá de la apariencia física. «¿Puedo preguntarle algo, Sofía?» «Sí». «¿Qué necesita? No me refiero a hoy o a mañana. Me refiero a realmente necesitar. ¿Qué necesitaría para que usted y sus hijos estuvieran seguros?» La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso antes. Todos asumían que sabían lo que necesitaba: limosna, compasión, consejos no solicitados. Pero nadie había preguntado realmente. «Yo... un trabajo estable», respondió lentamente. «Algo que pague lo suficiente para cubrir el alquiler, la comida, la escuela de los niños. No pido lujos, solo estabilidad, seguridad, poder dormir por la noche sin preguntarme si mañana podremos comer». Alejandro asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «¿Qué tipo de trabajo hacía antes?» «Yo era secretaria en una oficina pequeña, pero después de que David murió, tuve que dejar el trabajo para cuidar a los niños. No podía permitirme una niñera y la escuela solo los tiene hasta las 3. Para cuando llegué a buscar otro trabajo, ya nadie quería contratar a alguien con mi situación». «Entiendo». Sofía esperó que él continuara, que hiciera alguna oferta, que prometiera algo, pero no lo hizo. Simplemente se quedó ahí, mirándola con esa intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver dentro de ella, ver todas sus esperanzas rotas y sus miedos ocultos. «Debería entrar», dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio que se había vuelto demasiado pesado. «Los niños necesitan comer algo». «Por supuesto, no quiero retenerlos más». Pero no se movió, y ella tampoco. Por un momento, simplemente se quedaron ahí, dos extraños conectados por una experiencia compartida de injusticia y humanidad. Fue Mateo quien rompió el hechizo, tirando de la manga de Sofía. «Mamá, tengo hambre». Sofía parpadeó, volviendo a la realidad. «Sí, mi amor, vamos adentro». Sacó la llave de su bolsillo y abrió la puerta. Los niños entraron corriendo, aliviados de estar en casa, en su espacio seguro.
Sofía estaba a punto de seguirlos cuando se volvió hacia Alejandro una vez más. Lo que hizo hoy, no puedo pagarle. Probablemente nunca pueda pagarle, pero quiero que sepa que significó todo para nosotros. Todo. La expresión de Alejandro se suavizó aún más. No necesito que me pague, Sofía. Solo necesito que cuide de esos niños y de usted misma. Eso es suficiente. Ella asintió, sintiendo las lágrimas amenazar con caer nuevamente, pero esta vez no de humillación, sino de gratitud abrumadora. Adiós, Alejandro. Hasta luego, Sofía. Ella cerró la puerta suavemente y se apoyó contra ella, cerrando los ojos y dejando salir el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Los niños ya estaban en la pequeña cocina buscando algo de comer en la alacena casi vacía. En unas horas tendría que pensar en cómo conseguir comida para la cena. Tendría que pensar en el trabajo que había perdido hoy por estar en la plaza. Tendría que pensar en todas las pequeñas crisis que conformaban su vida. Pero por ahora, solo se permitió sentir alivio. Alivio de que no la habían arrestado. Alivio de que sus hijos seguían con ella. Alivio de que, contra todo pronóstico, alguien había aparecido y la había defendido cuando más lo necesitaba. Afuera, Alejandro Ferrer se quedó frente a la casa número 47 un momento más. Su mandíbula estaba tensa, su expresión oscura. Sacó su teléfono celular y marcó un número. «Martín», dijo cuando alguien respondió. «Necesito que investigues algo para mí. La ferretería Márquez en el barrio San Rafael. Quiero saber todo. Licencias, impuestos, proveedores, todo. Y quiero saber si don Julio Márquez tiene algún historial de incidentes similares». Escuchó la respuesta. Luego continuó. «También necesito información sobre una mujer llamada Sofía Reyes Morales. Pero quiero que seas discreto. Solo antecedentes básicos, situación laboral, cosas así. No quiero que sienta que está siendo investigada». Otra pausa. «Bien, y Martín, esto es prioritario. Quiero el informe mañana por la mañana». Colgó y guardó el teléfono. Miró la casa una vez más, su expresión impenetrable. Luego se alejó caminando por la calle Esperanza, su figura elegante contrastando marcadamente con el vecindario humilde. Algo había despertado en Alejandro Ferrer ese día. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo, enterrado bajo años de enfocarse en negocios, en poder, en mantener su imperio funcionando. Había visto injusticia antes, por supuesto. Era imposible no verla cuando tenías ojos y corazón, pero normalmente podía pasar de largo, justificándolo con el pensamiento de que no podía salvar a todos, que su responsabilidad era hacia su empresa y sus empleados, que cada uno tenía que valerse por sí mismo en este mundo. Pero algo en Sofía había atravesado esa armadura. Quizás fue la manera en que mantuvo su dignidad, incluso cuando la humillaban. Quizás fue la desesperación en los ojos de sus hijos. Quizás fue simplemente el momento correcto, en el momento correcto. O quizás, solo quizás, fue algo más profundo, algo que ni él mismo estaba listo para reconocer todavía. Lo que Alejandro no sabía, lo que nadie en ese vecindario sabía, era que esta intervención cambiaría todo. No solo para Sofía y sus hijos, sino para muchas otras personas atrapadas en sistemas que los aplastaban, en situaciones que parecían no tener salida. Porque Alejandro Ferrer no era solo un hombre rico con un traje caro, era uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, con conexiones que alcanzaban los niveles más altos del gobierno y el comercio. Y cuando Alejandro Ferrer decidía que algo necesitaba cambiar, generalmente cambiaba. Pero por ahora, mientras el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban por las calles de San Rafael, una mujer y sus 3 hijos se sentaban en una mesa pequeña, en una cocina pequeña,
compartiendo el poco pan que tenían y sintiendo algo que no habían sentido en mucho tiempo: esperanza. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta en la oscuridad de su pequeña habitación, escuchando la respiración tranquila de sus 3 hijos, que dormían juntos en la cama al lado de la suya. Mateo había insistido en que todos durmieran juntos esa noche, como solían hacer cuando eran más pequeños y tenían pesadillas. Valentina estaba acurrucada contra Lucas, su pequeña mano aferrada a la camiseta de su hermano. Mateo, el protector, dormía en el borde como si incluso en sueños quisiera estar entre el mundo y su familia. Sofía los miraba y sentía un peso en el pecho que no la dejaba respirar correctamente. No era solo la vergüenza de lo que había pasado, aunque esa vergüenza ardía como brasas en su estómago. Era algo más profundo. Era el miedo de que sus hijos recordaran este día por el resto de sus vidas, de que cuando pensaran en su infancia no recordaran los momentos felices antes de que David muriera, sino este momento en la plaza, rodeados de gente que los miraba como si fueran menos que humanos. Se levantó silenciosamente y caminó hacia la pequeña ventana que daba a la calle. La calle Esperanza estaba vacía bajo la luz amarillenta de las pocas farolas que funcionaban. Esperanza, qué nombre tan cruel para una calle donde la esperanza parecía algo tan lejano. Pensó en Alejandro Ferrer, en cómo había aparecido de la nada como una tormenta silenciosa, cambiando todo con su presencia, en cómo había mirado a don Julio con esos ojos que prometían consecuencias sin necesidad de amenazas explícitas, en cómo había hablado con autoridad absoluta y todos habían escuchado. ¿Quién era él realmente? Un hombre rico, eso era obvio. Pero había algo más: la manera en que el policía había cambiado de actitud, la forma en que la multitud se había apartado para dejarlo pasar, el silencio que había caído cuando habló. No era solo respeto, era algo más cercano al miedo, y sin embargo, con ella y los niños había sido diferente, gentil, casi cálido. La manera en que se había arrodillado para hablar con Valentina, el tono de su voz cuando le preguntó qué necesitaba. Esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que ella quería mostrar. Sofía sacudió la cabeza. No podía permitirse pensar en él de esa manera. No podía permitirse sentir nada más que gratitud. Los hombres como Alejandro Ferrer no se interesaban en mujeres como ella. Había hecho un acto de bondad, nada más. Mañana él volvería a su mundo de trajes caros y ella volvería al suyo de ropa por lavar y bocas que alimentar. Volvió a la cama, pero el sueño no llegó. Cuando el amanecer finalmente comenzó a teñir el cielo de gris, Sofía se levantó y se preparó para enfrentar otro día. En una oficina del piso 20 de un edificio de cristal en el centro de la ciudad, Alejandro Ferrer tampoco había dormido mucho. Había llegado a casa pasada la medianoche después de revisar varios informes, hacer llamadas que no podían esperar y tomar decisiones que afectarían a cientos de personas. Pero su mente seguía volviendo a la escena en la plaza, a la mujer con las manos temblando, a los niños aferrados a ella, al círculo de personas juzgando sin compasión. A las 6 de la mañana ya estaba de vuelta en su oficina, con un café negro que se enfriaba en su escritorio y una carpeta gruesa frente a él. Martín Solís, su asistente personal y hombre de confianza durante 15 años, había trabajado toda la noche y el resultado estaba aquí, meticulosamente documentado. Martín entró a la oficina a las 7 en punto, como siempre, con otra carpeta bajo el brazo. Buenos días, Alejandro. Traje información adicional que conseguí esta mañana. Alejandro levantó la vista. Martín era un hombre delgado de 50 años, con lentes y una eficiencia que bordeaba lo sobrenatural. Nada se le escapaba. Cuéntame. Martín abrió su carpeta. Don Julio Márquez.
dueño de la ferretería Márquez desde hace 12 años. El negocio está registrado correctamente, paga impuestos, tiene todas sus licencias. O eso parecía. ¿Parecía? Profundicé un poco más después de tu llamada. Su licencia sanitaria venció hace 3 meses y no la renovó. Ha estado operando ilegalmente desde entonces. Además, encontré 3 denuncias previas en la oficina del consumidor, todas por cobros excesivos y trato abusivo a clientes, especialmente clientes de bajos recursos. Las denuncias nunca prosperaron porque supuestamente se llegó a acuerdos privados. Alejandro entrelazó sus dedos, su expresión oscureciéndose. ¿Acuerdos privados o intimidación? Probablemente lo segundo. Don Julio tiene un primo que trabaja en la inspectoría municipal. Las denuncias llegaban a su escritorio y morían ahí. ¡Qué conveniente! Hay más. Don Julio es el proveedor principal de materiales de construcción para los pequeños contratistas del barrio San Rafael. Tiene un monopolio de facto, porque los otros proveedores están más lejos y cobran más por el transporte. Los contratistas no tienen más opción que comprarle a él, y él lo sabe. Los precios que cobra están un 20% por encima del promedio del mercado. Alejandro tomó un sorbo de su café frío y apenas notó el sabor amargo. ¿Y el policía? Agente Roberto Castillo, 24 años, recién graduado de la academia hace 2 años. Limpio, sin denuncias, pero... Martín hizo una pausa. Es ambicioso. Quiere subir rápido en el escalafón. Ha estado haciendo horas extras y tomando todos los casos que puede para impresionar a sus superiores. Lo que significa que aplica la ley al pie de la letra sin usar el criterio. Exactamente. Ve cada situación en blanco y negro. No hay matices para él, solo reglas que seguir. Alejandro se recostó en su silla, procesando la información. Había algo podrido en ese pequeño ecosistema del barrio San Rafael. Un tendero abusivo protegido por conexiones familiares, cobrando precios inflados a personas que no podían permitirse pagar más. Un policía joven y rígido, más preocupado por su carrera que por la justicia. Y en medio, personas como Sofía, atrapadas en un sistema que las exprimía hasta que no quedaba nada. Y Sofía Reyes. Martín pasó a la segunda carpeta, su expresión suavizándose ligeramente. Sofía Reyes Morales, 35 años, viuda desde hace 14 meses. Esposo David Reyes murió en accidente laboral en el taller mecánico donde trabajaba. Ella trabajaba como secretaria administrativa en una pequeña firma de contadores hasta hace 1 año. Tuvo que dejar el trabajo para cuidar a los niños después de la muerte del esposo. Desde entonces ha estado haciendo trabajo informal, principalmente lavando ropa para familias del sector alto. Hijos: 3. Mateo, 8 años. Lucas, 6. Valentina, 4. Todos están inscritos en la escuela pública del barrio. Los maestros reportan que son buenos estudiantes, educados, pero últimamente Mateo ha mostrado signos de estrés. Se distrae en clase, se ha metido en 2 peleas defendiendo a sus hermanos de burlas. Alejandro sintió algo apretarse en su pecho, un niño de 8 años peleando batallas que no debería tener que pelear. Situación financiera: precaria. Alquila la casa donde vive por 4,000 pesos al mes. Gana aproximadamente 6,000 al mes lavando ropa cuando tiene trabajo. No es suficiente, he verificado con algunos de sus clientes anteriores. Todos dicen que es trabajadora, confiable, honesta, pero la mayoría dejó de contratarla cuando tuvieron que reducir gastos o consiguieron a alguien más barato. ¿Deudas? Nada significativo. No tiene tarjetas de crédito. No pidió préstamos, lo que me dice que es extremadamente cuidadosa con el dinero o simplemente no tiene acceso al crédito. Probablemente ambas cosas.
Martín cerró la carpeta y miró a Alejandro directamente. ¿Qué vas a hacer? Alejandro no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de la ciudad. Desde aquí arriba, todo parecía ordenado, limpio, funcional. No se veían las grietas, las injusticias, la gente luchando por sobrevivir en las calles de abajo. «Voy a arreglar esto», dijo finalmente. «¿Qué parte exactamente?» «Todo. Empezando por don Julio Márquez». Martín asintió. Conocía esa expresión en el rostro de Alejandro. Era la misma expresión que tenía cuando decidía entrar en un mercado nuevo o cuando identificaba una empresa corrupta que necesitaba ser limpiada o cuando alguien bajo su protección era amenazado. Era la expresión de un hombre que había tomado una decisión y nada lo haría cambiar de opinión. ¿Qué necesitas que haga? Primero, contacta a la Inspectoría Municipal. No al primo de Márquez, sino directamente al inspector jefe. Informa sobre la licencia sanitaria vencida. Hazlo oficial por escrito, con copia a la oficina del alcalde. ¿Quieres que use tu nombre? Alejandro lo pensó un momento. No directamente. Pero asegúrate de que sepan que la denuncia viene de alguien que no se va a callar si no actúan. Entendido. Segundo, quiero que revises las denuncias anteriores contra Márquez. Si hay evidencia de que su primo las enterró, eso es obstrucción de la justicia. Necesito documentación sólida. Lo tendré para mañana. Tercero, habla con el capitán de la comisaría del barrio San Rafael, el que está a cargo del agente Castillo. No quiero arruinar la carrera del muchacho, pero necesita entender que hay una diferencia entre aplicar la ley y ejercer el criterio. Una conversación informal sería suficiente. ¿Y si no es receptivo? Entonces será una conversación formal con el comisionado general. Pero prefiero no llegar a eso. Martín tomaba notas rápidamente. ¿Algo más? Alejandro guardó silencio por un momento, luchando con algo internamente. Necesito ofrecerle un trabajo a Sofía Reyes, algo digno, con un salario decente, horarios que le permitan cuidar de sus hijos. Pero tiene que ser real, Martín. No caridad disfrazada. Ella tiene que ganárselo. Martín levantó una ceja, pero no hizo ningún comentario. Tenemos una vacante en administración, asistente de recursos humanos. El salario base es de 12,000 al mes, con prestaciones. Horario de 8 a 3, para que pueda recoger a los niños de la escuela. Está calificada. Tiene experiencia como secretaria administrativa. Es organizada, responsable y, según todos los que hablé, extremadamente confiable. Necesitará algo de capacitación en nuestros sistemas, pero nada que no pueda aprender. Arregla la entrevista. ¿Cuándo? Hoy, si es posible. Mañana a más tardar. Martín asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Alejandro, sé que no es mi lugar decir esto, pero ten cuidado. ¿Cuidado con qué? Esta mujer... Hay algo en tu manera de hablar de ella que no he visto antes. Solo asegúrate de que estás haciendo esto por las razones correctas. Alejandro lo miró fijamente. Las razones correctas son que es una injusticia que necesita ser corregida. Sí, dijo Martín suavemente. Esas son las razones correctas. Salió, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y una sensación incómoda de que Martín había visto algo que él mismo no estaba listo para admitir. En el barrio San Rafael, las noticias viajaban rápido. Para el mediodía, todo el vecindario estaba hablando del incidente del día anterior, pero ahora había un nuevo elemento en las conversaciones. ¿Sabían quién era ese hombre del traje?, preguntaba doña Carmen a un grupo de mujeres en la panadería. Alejandro Ferrer. El Alejandro Ferrer. ¿El empresario?, preguntó otra mujer, sus ojos agrandándose. El que tiene esa compañía enorme de construcción. El mismo. Mi sobrina trabaja en el centro y dice que todo el mundo lo conoce.
Es uno de los hombres más ricos de la ciudad y de los más temidos también. Dicen que cuando Ferrer decide que algo tiene que cambiar, cambia, no importa quién se interponga. ¿Y qué estaba haciendo aquí, en nuestro barrio? Eso es lo que todos quieren saber. Pero defendió a Sofía, la defendió frente a todos. Las mujeres intercambiaron miradas significativas. La historia estaba tomando un giro inesperado. En la ferretería Márquez, don Julio no estaba teniendo un buen día. Había dormido mal, inquieto, con la imagen de esos ojos oscuros mirándolo con una intensidad que prometía consecuencias. Había intentado convencerse de que no era nada, que el hombre rico había tenido un momento de sentimentalismo y mañana ni siquiera recordaría el incidente. Pero cuando abrió la tienda esa mañana, notó que algo había cambiado. Los clientes habituales llegaban, pero había una tensión en el aire. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con algo que parecía desaprobación. Y entonces, a las 11 de la mañana llegaron 2 hombres con chalecos que decían Inspectoría Municipal de Salud. Llevaban portapapeles y expresiones serias. ¿Don Julio Márquez?, preguntó el mayor de los 2. El corazón de don Julio se hundió. Sí, ¿en qué puedo ayudarlos? Somos del Departamento de Inspección Sanitaria. Hemos recibido un reporte sobre su establecimiento. Necesitamos revisar sus licencias y hacer una inspección del local. Pero todo está en orden. Eso es lo que vamos a verificar, señor. Los siguientes 30 minutos fueron una pesadilla. Los inspectores revisaron cada rincón de la tienda, tomando notas, haciendo preguntas, fotografiando áreas que don Julio nunca había considerado problemáticas. Y luego llegó el momento que había estado temiendo. Su licencia sanitaria, señor Márquez. Don Julio buscó en su archivo con manos temblorosas. Sabía lo que iba a encontrar, o más bien, lo que no iba a encontrar. Parece que necesito renovarla. Según nuestros registros, venció hace 3 meses. ¿Ha estado operando sin licencia sanitaria vigente? Yo iba a renovarla, solo que he estado ocupado y... Eso es una violación seria, señor Márquez. Voy a tener que emitir una orden de clausura temporal hasta que regularice su situación. ¿Clausura? No pueden hacer eso. Esta es mi forma de vida. El inspector lo miró sin simpatía. Debió pensar en eso antes de dejar vencer su licencia. Tiene 72 horas para presentar toda la documentación requerida y pagar las multas correspondientes. Hasta entonces, este establecimiento no puede operar. ¿Multas? ¿Cuánto? Depende de varios factores. Probablemente entre 15 y 20,000 pesos. Don Julio sintió que las piernas le flaqueaban. 15,000 pesos. No tenía esa cantidad disponible en efectivo. Tendría que pedir prestado o vender algo o... Además, continuó el inspector, hemos encontrado otras irregularidades que necesitan ser atendidas. Almacenamiento inadecuado de productos químicos, falta de señalización de seguridad, salidas de emergencia bloqueadas. Todo esto está detallado en el reporte que le voy a entregar. Sacó un documento de varias páginas y se lo extendió a don Julio, quien lo tomó con manos temblorosas. Tiene suerte de que estamos siendo razonables. Estas violaciones podrían resultar en una clausura permanente. Pero si corrige todo dentro del plazo y paga las multas, podrá reabrir. Los inspectores colocaron un sello oficial en la puerta y se fueron, dejando a don Julio parado en medio de su tienda vacía, con el documento en las manos y una sensación de pánico creciendo en su pecho. Esto no era coincidencia, no podía serlo. Había operado así durante meses sin problemas. Su primo siempre se aseguraba de que cualquier irregularidad se manejara discretamente. Y ahora, justo un día después del incidente con esa mujer, aparecen los inspectores. Pensó en el hombre del traje, Alejandro Ferrer, y de repente entendió que había cometido un error terrible al humillar a Sofía Reyes en público.
porque al hacerlo había atraído la atención de alguien con el poder real de hacer que su vida se desmoronara. En la comisaría del barrio San Rafael, el agente Roberto Castillo fue llamado a la oficina del capitán Méndez. Era un hombre de 50 y tantos años, con el cabello gris y arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de demasiados años lidiando con los problemas de la ciudad. «Siéntese, Castillo». Roberto se sentó, su espalda recta, sus manos sobre las rodillas. El capitán lo estudió por un largo momento. «Ayer hubo un incidente en la plaza del mercado, una mujer acusada de intento de hurto. ¿Recuerda?» «Sí, señor. Levanté un reporte, pero al final no se presentaron cargos porque la deuda fue pagada por un tercero». «¿Y cómo manejó la situación?» Roberto frunció el ceño, confundido. «Seguí el protocolo, señor. El denunciante reportó un intento de hurto. Yo llegué al lugar, evalué la situación y procedí según el reglamento». «¿Y le pareció que la situación ameritaba amenazar a la mujer con arresto?» Ella admitió que intentó llevarse productos sin pagar el precio completo. «Técnicamente, eso es hurto». «Técnicamente», repitió el capitán, su tono haciendo que la palabra sonara como una mala palabra. «Castillo, ¿cuántos años tiene?» 24, señor. 24. Recién salido de la academia, lleno de reglas y protocolos y teorías sobre cómo funciona el mundo. Déjeme darle una lección que no le enseñaron en la academia. La ley no es una computadora, no es simplemente introducir datos y obtener resultados. La ley requiere criterio, requiere entender el contexto, requiere pensar. Roberto sintió que sus mejillas se calentaban. «Con todo respeto, señor, yo estaba aplicando la ley. Estaba aplicando las reglas sin pensar en las personas. Esa mujer es una viuda con 3 hijos pequeños. Está luchando por sobrevivir. ¿Y usted pensó que la mejor respuesta era amenazarla con arresto y quitarle a sus hijos? Yo solo quería seguir el protocolo. Lo entiendo, pero el protocolo existe para servir a la justicia, no para reemplazarla. ¿Entiende la diferencia?» Roberto asintió lentamente, sintiendo algo parecido a la vergüenza retorciéndose en su estómago. «Sí, señor». «Bien, porque esta mañana recibí una llamada de alguien muy importante en esta ciudad. Alguien que estuvo presente en ese incidente y que no quedó muy impresionado con cómo lo manejó». Roberto sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién, señor?» «Alejandro Ferrer». El nombre cayó entre ellos como una bomba. Todo el mundo en la ciudad conocía ese nombre. Ferrer Construction, Ferrer Enterprises, Ferrer Foundation. El hombre tenía más conexiones que una red telefónica y más influencia que la mitad del ayuntamiento junto. Yo no sabía, no tenía que saber quién era. Tenía que hacer su trabajo correctamente, con criterio y compasión. Afortunadamente para usted, el señor Ferrer no está pidiendo su cabeza, solo quiere asegurarse de que esto no vuelva a suceder. No volverá a suceder, señor, se lo prometo. Más le vale. Porque la próxima vez que alguien influyente se interese en cómo hace su trabajo, quizás yo no esté aquí para protegerlo. ¿Entendido? Sí, señor. Perfectamente. Bien. Ahora váyase y piense en lo que hablamos». Roberto salió de la oficina con las piernas temblorosas y una nueva comprensión de cuán pequeño era realmente en el gran esquema de las cosas. Y una nueva comprensión de que algunas personas, como Sofía Reyes, tenían protectores que él ni siquiera había imaginado. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban por la calle Esperanza, Sofía estaba colgando ropa recién lavada en el pequeño patio detrás de su casa cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Los niños estaban jugando en la calle con otros niños del vecindario, sus voces llegando en ráfagas de risa que le aliviaban el corazón. Abrió la puerta y se quedó paralizada.
Era Alejandro Ferrer. Vestía diferente hoy, menos formal. Pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos bronceados y fuertes. Pero seguía teniendo esa presencia, esa autoridad silenciosa que hacía que el aire alrededor de él pareciera más denso. «Buenas tardes, Sofía», dijo, su voz suave. Sofía se dio cuenta de que tenía las manos mojadas de lavar ropa, su cabello recogido descuidadamente, su ropa vieja y manchada. Se sintió repentinamente consciente de su apariencia, algo que no había sentido en mucho tiempo. «Señor Ferrer», logró decir. No esperaba verlo». «Alejandro, por favor», le recordó con una pequeña sonrisa. «¿Puedo pasar? Me gustaría hablar con usted sobre algo». Sofía vaciló. Su casa era pequeña, humilde, nada que enseñarle a alguien como él, pero no podía dejarlo parado en la puerta como si fuera un vendedor. «Por supuesto, pase». Lo guió hacia la pequeña sala. Había solo un sofá desgastado y dos sillas alrededor de una mesa que David había hecho con sus propias manos años atrás. Alejandro miró alrededor sin juicio visible en sus ojos, solo observación tranquila. «Por favor, siéntese», dijo Sofía señalando el sofá. «¿Puedo ofrecerle algo? Tengo agua o café si me da un momento para prepararlo». «No es necesario. No quiero quitarle mucho tiempo, solo vine a hablar sobre una posibilidad». Sofía se sentó en una de las sillas, sus manos entrelazadas en su regazo para evitar que temblaran. «¿Una posibilidad?» Alejandro se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas, su expresión seria pero amable. «Mi asistente me informó que tenemos una vacante en nuestra empresa, un puesto en el Departamento de Recursos Humanos. Asistente administrativa. Requiere organización, atención al detalle, trato con personas. Por lo que entiendo, usted tiene experiencia en trabajo administrativo». Sofía lo miró, sin entender al principio y luego comprendiendo lentamente lo que él estaba diciendo. Sintió algo caliente crecer en su pecho, algo entre esperanza y miedo. «¿Me está ofreciendo trabajo?» «Estoy ofreciéndole la oportunidad de una entrevista», corrigió él. «No doy empleos por caridad, Sofía. Doy empleos a personas que pueden hacer el trabajo, pero creo que usted puede hacerlo». Las palabras se atoraban en su garganta. «No sé qué decir. Diga que vendrá a la entrevista, mañana a las 10 de la mañana. Mi asistente, Martín Solís, la recibirá. Será una entrevista real. Le harán preguntas sobre sus habilidades, su experiencia. Si pasa la entrevista, el puesto es suyo. Si no, al menos habrá intentado». Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las contuvo. No podía llorar frente a él otra vez. No podía mostrar más debilidad. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué hace esto?». Alejandro guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando la respuesta correcta. Cuando habló, su voz era seria, honesta. «Porque ayer vi algo que no debió haber sucedido. Vi a una mujer digna ser humillada por tratar de alimentar a sus hijos. Vi a un sistema que castiga la desesperación en lugar de entender sus causas, y decidí que podía hacer algo al respecto. Esto es parte de ese algo. No quiero caridad, y yo no estoy ofreciéndola», respondió él firmemente. «Estoy ofreciéndole un trabajo, uno que ganará con su esfuerzo. El salario es de 12,000 pesos al mes para empezar, con prestaciones de ley. El horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde para que pueda recoger a sus hijos de la escuela. Tendrá que tomar capacitación durante las primeras semanas para aprender nuestros sistemas. ¿Le parece caridad eso?». No lo parecía. Parecía real. Parecía posible. Parecía como una puerta abriéndose en una pared que había creído sólida. «Estaré allí», dijo finalmente. «Mañana a las 10.
La sonrisa de Alejandro esta vez sí alcanzó sus ojos. Bien, Martín le enviará la dirección y los detalles esta noche. Se levantó para irse y Sofía lo acompañó a la puerta. Pero antes de abrir, él se volvió hacia ella. Estaban muy cerca ahora, apenas medio metro de distancia. Sofía podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba en su mandíbula, la intensidad en su mirada. Sofía, hay algo más que necesitas saber. Lo que pasó ayer con don Julio Márquez, eso no va a quedar así. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que las acciones tienen consecuencias. Él la humilló públicamente, abusó de su posición de poder sobre alguien vulnerable, y eso no es aceptable. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué va a hacer? Ya está hecho. Su tienda fue clausurada hoy por operar sin licencia sanitaria válida. Los inspectores también encontraron otras violaciones. No volverá a abrir hasta que corrija todo y pague las multas correspondientes. Sofía no sabía cómo sentirse. Parte de ella sentía satisfacción, una sensación oscura y vengativa que la sorprendió por su intensidad, pero otra parte se sentía asustada. Asustada del poder que este hombre claramente tenía. Poder para cambiar vidas con una llamada telefónica. Poder para destruir o construir con igual facilidad. Eso es, no sabía cómo terminar la frase. ¿Demasiado?, preguntó él como si pudiera leer sus pensamientos. Quizás, pero hay gente que solo aprende cuando enfrenta consecuencias reales. Don Julio ha estado abusando de su posición durante años, cobrando precios inflados, tratando mal a clientes que no pueden defenderse. Ya era hora de que alguien lo detuviera. ¿Y el policía? El agente Castillo tuvo una conversación con su capitán esta mañana. Una conversación educativa sobre la diferencia entre seguir reglas y ejercer criterio. Creo que aprendió la lección. Alejandro la miró directamente a los ojos, y en esa mirada Sofía vio algo que la hizo sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies. No era solo compasión o justicia o sentido del deber, era algo más personal, algo que la hacía sentir vista de una manera que no había sentido desde que David murió. «Nadie debería tener que pasar por lo que usted pasó», dijo él en voz baja. «Y voy a asegurarme de que no vuelva a suceder, no solo a usted, a nadie». Su mano se movió, como si fuera a tocar la de ella, pero se detuvo a medio camino. Por un segundo, el aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Luego Alejandro dejó caer la mano y dio un paso atrás, rompiendo el momento. «La veré mañana», dijo, su voz volviendo a ese tono profesional. «Sí, mañana». Él asintió y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Sofía se quedó parada ahí, su corazón latiendo demasiado rápido, su mente dando vueltas con pensamientos que no se atrevía a completar. Afuera, Alejandro caminó hacia su carro que había estacionado a una calle de distancia. Martín estaba esperándolo, recostado contra el vehículo. «¿Cómo fue?» «Bien, vendrá mañana a la entrevista». «¿Y las otras cosas?» «Ya están en movimiento. Márquez está aprendiendo que hay consecuencias. Castillo recibió su advertencia. Los engranajes están girando». Martín lo estudió con esa mirada penetrante que usaba cuando veía algo que le preocupaba. «Alejandro, hay rumores circulando ya. La gente del barrio sabe quién eres ahora, saben que interviniste, y están empezando a preguntarse por qué. Y eso va a crear expectativas, va a crear presión. Algunos verán esto como una oportunidad para que arregles todos sus problemas. Otros lo verán con resentimiento, como un forastero interfiriendo. Que piensen lo que quieran. Lo importante es que se haga justicia. ¿Es eso lo único importante?», preguntó Martín suavemente. Alejandro lo miró. «¿Qué estás insinuando?» «Nada. Solo observando que esta situación se está volviendo más complicada de lo que probablemente anticipaste». «¿Puedo manejar complicaciones?» «Sí», dijo Martín.
La pregunta es si deberías. Se subieron al carro y se alejaron, dejando atrás la calle Esperanza, donde una mujer estaba sentada en su pequeña sala, mirando sus manos y preguntándose si acaba de recibir una segunda oportunidad en la vida o si estaba a punto de complicar su existencia de maneras que no podía imaginar. En su tienda clausurada, don Julio Márquez miraba el sello oficial en su puerta y sentía algo que no había sentido en años. Miedo real, miedo de perder todo lo que había construido, miedo de las consecuencias. Y sobre todo, miedo del hombre que había puesto todo esto en movimiento con apenas un par de llamadas telefónicas. En la comisaría, el agente Castillo releía sus notas del día anterior y se preguntaba cuántas otras veces había aplicado las reglas sin pensar en las personas, cuántas otras veces había elegido el protocolo sobre la compasión. Y en todo el barrio San Rafael, la gente hablaba sobre Alejandro Ferrer, sobre Sofía Reyes, sobre lo que había pasado y lo que estaba por venir. Porque todos sabían que esto no había terminado. Era solo el principio. Las consecuencias estaban en movimiento, la justicia estaba tomando forma, y algo más estaban haciendo, algo que ni Alejandro ni Sofía estaban listos para reconocer, pero que todos los que los veían juntos podían sentir en el aire como electricidad antes de una tormenta. El cambio había llegado a la calle Esperanza, y nada volvería a ser igual. La entrevista había ido mejor de lo que Sofía se atrevía a esperar. Martín Solís resultó ser un hombre amable y profesional que la hizo sentir cómoda mientras le preguntaba sobre su experiencia, sus habilidades, cómo manejaría diferentes situaciones. Por primera vez en 14 meses, Sofía había sentido que alguien la veía como algo más que una viuda necesitada. La veían como alguien capaz, alguien con valor. El puesto era suyo. Comenzaría en 2 semanas, después de que organizaran el cuidado de los niños durante las horas de escuela, hasta que ella pudiera recogerlos. Doña Carmen había ofrecido ayudar, negándose a aceptar pago. «Es lo que hacen los vecinos», había dicho simplemente. Pero ahora, 3 días después de conseguir el trabajo, Sofía estaba parada frente al espejo de su pequeña habitación, mirándose con una mezcla de determinación y miedo, porque hoy era el día de la audiencia pública municipal. Y ella había sido citada como testigo. La notificación había llegado ayer por la tarde, una carta oficial informándole que su testimonio era requerido en el caso de violaciones sanitarias y abuso comercial contra don Julio Márquez. La audiencia sería abierta al público en el salón municipal a las 4 de la tarde. Sofía había leído la carta 3 veces, sus manos temblando. Tendría que estar frente a todos otra vez. Tendría que hablar sobre lo que había pasado. Y don Julio estaría allí, mirándola, probablemente odiándola por arruinar su vida. Pero también sabía que no podía negarse. Esto era más grande que ella ahora. Era sobre todas las personas que don Julio había maltratado durante años. Era sobre justicia. Se puso su mejor vestido, un vestido azul oscuro que había usado para el funeral de David y que desde entonces había permanecido colgado en el armario. Se cepilló el cabello y se lo recogió en un moño simple. En el espejo vio a una mujer que estaba cansada, asustada, pero que seguía de pie. Mateo apareció en la puerta de su habitación. «Mamá, ¿estás nerviosa?» Sofía se volvió hacia su hijo y le sonrió, aunque no sintiera ganas de sonreír. «Un poco, mi amor. Vas a estar bien. El señor Alejandro estará allí. Él no dejará que nada malo te pase». La fe ciega de su hijo en Alejandro la conmovió y la preocupó al mismo tiempo. Los niños lo habían adoptado como una especie de héroe, hablaban de él constantemente, le preguntaban cuándo lo volverían a ver. Era peligroso que depositaran tanta esperanza en alguien, pero Sofía no tenía el corazón para quitarles ese pequeño consuelo.
Lo sé, pero tengo que ser fuerte por mí misma también, ¿verdad? Mateo asintió con seriedad. Papá decía que la fuerza viene de aquí, señaló su corazón, no de los músculos. Sofía se arrodilló y abrazó a su hijo, sintiendo las lágrimas amenazar, pero manteniéndolas a raya. Tu padre era muy sabio, y tú también lo eres. Dejó a los niños con doña Carmen y caminó hacia el centro del barrio donde estaba el edificio municipal. Era un edificio viejo de 2 pisos, con paredes de piedra y ventanas altas. Nunca había estado adentro antes. Gente como ella no tenía razones para estar en edificios municipales. Había más personas de las que esperaba. El salón de audiencias estaba medio lleno con vecinos del barrio, comerciantes, gente curiosa que había escuchado los rumores. Todos se volvieron a mirarla cuando entró, y Sofía sintió ese familiar ardor de vergüenza en las mejillas, pero mantuvo la cabeza alta y caminó hasta las sillas designadas para testigos. Don Julio ya estaba allí, sentado junto a un abogado de aspecto nervioso. El tendero se veía diferente. Ya no tenía esa arrogancia que lo caracterizaba. Se veía más pequeño de alguna manera, con ojeras profundas y ropa arrugada. Cuando la vio, su expresión se endureció, pero rápidamente desvió la mirada, y entonces Sofía lo vio. Alejandro estaba sentado en la parte de atrás del salón, vestido con ese traje oscuro que parecía su uniforme. Sus ojos encontraron los de ella y asintió levemente. No sonrió, no gesticuló, solo ese pequeño asentimiento, pero fue suficiente. Sofía sintió que algo en su pecho se aflojaba, como si hubiera estado conteniendo el aliento sin darse cuenta. El funcionario municipal, un hombre mayor con lentes y una carpeta gruesa, llamó al orden. Buenas tardes. Estamos aquí para la audiencia pública en el caso número 234 contra el establecimiento comercial Ferretería Márquez, propietario Julio Márquez Vega. Las acusaciones incluyen operación sin licencia sanitaria vigente, violaciones de seguridad y múltiples denuncias por abuso comercial y cobros excesivos. La voz del funcionario era monótona, pero las palabras cayeron sobre el salón como piedras. Don Julio se removió incómodo en su silla. Señor Márquez, ¿ha tenido tiempo de revisar las acusaciones? ¿Tiene algo que decir antes de proceder con los testimonios? El abogado de don Julio se levantó. Señor funcionario, mi cliente reconoce que hubo un descuido administrativo con respecto a la renovación de su licencia sanitaria. Fue un error honesto, no intencional. En cuanto a las otras acusaciones, son exageradas y basadas en malentendidos. Mi cliente es un comerciante respetado que ha servido a esta comunidad durante años. Respetado. La palabra vino de alguien en el público, dicha con sarcasmo apenas contenido. El funcionario golpeó su martillo. Orden. Procederemos con los testimonios. Primera testigo, señora Sofía Reyes Morales. Sofía se levantó, sus piernas inestables, caminó hacia el frente y se paró donde le indicaron. Podía sentir todas las miradas sobre ella. Algunos ojos estaban llenos de curiosidad, otros de compasión, algunos inevitablemente de juicio. Señora Reyes, por favor describa lo que sucedió el día martes de la semana pasada en la Ferretería Márquez. Sofía respiró profundo. Cuando habló, su voz era baja pero clara. Fui a la tienda a comprar alimentos básicos para mis hijos, arroz, frijoles, pasta. Cuando llegué a la caja, me di cuenta de que no tenía suficiente dinero para todo. Le expliqué a don Julio que podía pagar la mayor parte ese día y el resto al final de la semana. He sido su cliente durante 3 años y siempre he pagado mis deudas. ¿Y cómo respondió el señor Márquez? Me acusó de intentar robar. Me agarró del brazo y me sacó de la tienda a la fuerza, gritando frente a todos los clientes. Me arrastró a la plaza pública donde continuó acusándome de ladrona.
Llamó a la policía. Amenazó con hacerme arrestar frente a mis 3 hijos pequeños. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, pero se mantuvo firme. Y todo esto por... ¿cuánto dinero exactamente? 32 pesos, el precio de los productos que me faltaban por pagar. Un murmullo recorrió el público. Algunos rostros mostraban shock, otros vergüenza, porque muchos de ellos habían estado allí ese día. Habían visto, habían juzgado, y ahora estaban escuchando la historia desde otra perspectiva. El abogado de don Julio se levantó. Con todo respeto, mi cliente tenía derecho a proteger su propiedad. La señora admite que no tenía el dinero para pagar. No tenía todo el dinero, corrigió Sofía, su voz más fuerte ahora, pero tenía la mayor parte y tenía la intención de pagar el resto. 32 pesos, señor abogado. ¿Vale la dignidad de una persona 32 pesos? El abogado abrió la boca para responder, pero el funcionario levantó la mano. Ya escucharemos su defensa, licenciado. Señora Reyes, ¿había tenido problemas previos con el señor Márquez? No. Como dije, siempre pagué mis cuentas. Pero ese día estaba desesperada. Mis hijos no habían comido bien en días, y pensé que alguien que me conocía, alguien que sabía que yo era confiable, podría mostrar un poco de compasión. ¿Compasión? La voz de don Julio estalló desde su asiento. Yo tengo una familia que mantener también. No puedo regalar mis productos. El funcionario golpeó el martillo. Señor Márquez, tendrá su turno de hablar. Señora Reyes, puede sentarse. Siguiente testigo, señora Elena Mora. Una mujer de unos 50 años se levantó del público. Sofía la reconoció como una de las clientes que había estado en la tienda ese día. Señora Mora, usted presenció el incidente. ¿Puede describir lo que vio? Vi a don Julio gritarle a la señora Reyes, la trataba como si fuera una criminal. ¿Y sus hijos? La voz de la mujer se suavizó. Sus hijos estaban aterrorizados. La niña pequeña lloraba. Fue difícil de ver. Observó si la señora Reyes intentó explicarse. Sí, intentó hablar con él varias veces, pero él no la dejaba. Estaba más interesado en hacer un espectáculo que en resolver el problema. Siguieron más testimonios. Un hombre que confirmó que don Julio cobraba precios más altos que otros comerciantes. Una mujer que había sido tratada groseramente por cuestionar un cargo. Un joven que había trabajado brevemente en la tienda y describía condiciones de trabajo deficientes. Con cada testimonio, don Julio se hundía más en su silla. Su abogado hacía débiles intentos de contrainterrogar, pero la evidencia era abrumadora. Y entonces el funcionario llamó al último testigo. Señor Alejandro Ferrer. El salón entero pareció contener el aliento. Alejandro se levantó y caminó al frente con esa confianza tranquila que lo caracterizaba. No parecía nervioso ni intimidado, parecía exactamente lo que era. Un hombre acostumbrado a tener poder y saber cómo usarlo. Señor Ferrer, usted intervino en el incidente de la plaza. ¿Puede explicar las circunstancias? Estaba caminando por el área cuando escuché gritos. Me acerqué y vi a una mujer rodeada por una multitud hostil, siendo acusada públicamente de robo por una cantidad trivial de dinero. Vi a un policía joven amenazándola con arresto. Vi a sus 3 hijos pequeños aterrorizados. Y vi a toda una comunidad dispuesta a condenarla sin conocer su historia. Su voz era calmada, pero había acero en ella. ¿Y qué acción tomó? Pregunté cuánto era la deuda. Pagué el monto completo más una propina. Y le pregunté al señor Márquez si eso resolvía su problema. ¿Por qué intervino, señor Ferrer? No la conocía personalmente. Alejandro miró directamente al funcionario. Porque lo que estaba presenciando no era justicia. Era abuso de poder. Era una persona en posición de autoridad relativa.
usando esa autoridad para castigar a alguien más vulnerable. Y porque sé que cuando una sociedad permite que eso suceda sin consecuencias, eventualmente destruye el tejido mismo de esa sociedad. El silencio en el salón era absoluto. Hasta don Julio había dejado de moverse. «Señor Ferrer», continuó el funcionario, «entiendo que usted, personalmente, solicitó la inspección que reveló las violaciones en el establecimiento del señor Márquez. ¿Es correcto?» «Es correcto. Después de presenciar su comportamiento, quise saber si era un incidente aislado o un patrón. Resultó ser un patrón. Las inspecciones revelaron no solo la licencia vencida, sino múltiples violaciones de seguridad que ponían en riesgo a empleados y clientes. Las denuncias previas mostraron un historial de abuso que había sido sistemáticamente ignorado. ¿Por qué había sido ignorado? Porque el primo del señor Márquez trabaja en la oficina de inspección municipal y se aseguraba de que las denuncias no prosperaran. Un murmullo de shock recorrió la audiencia. El funcionario revisó sus papeles rápidamente. «Esas son acusaciones serias, señor Ferrer. Son hechos documentados. Tengo copias de las denuncias originales, las fechas en que llegaron a la oficina del primo del señor Márquez y las fechas en que fueron archivadas sin acción. Si lo desea, puedo proporcionarle toda la documentación». El abogado de don Julio se puso de pie, su rostro pálido. Esto es irrelevante para el caso actual». ¿Irrelevante? La voz de Alejandro cortó como un cuchillo. «Es completamente relevante. Muestra un patrón de comportamiento abusivo protegido por corrupción. Muestra que lo que le pasó a la señora Reyes no fue un incidente aislado, sino el resultado de años de impunidad». Se volvió hacia el público, su mirada recorriendo los rostros. «Y muestra que todos ustedes, todos los que estaban en esa plaza ese día juzgándola, condenándola, permitiendo que fuera humillada, fueron cómplices de un sistema que protege a los poderosos y aplasta a los vulnerables». El silencio se hizo aún más profundo. Algunos en el público miraban al suelo. Otros se removían incómodos en sus asientos. La mujer que había dicho que ella nunca robaría tenía lágrimas en los ojos. «Aquí no falló una mujer desesperada tratando de alimentar a sus hijos», continuó Alejandro, su voz llenando el salón. «Falló un sistema que la puso en esa posición. Falló un comerciante que eligió la crueldad sobre la compasión. Falló una comunidad que eligió juzgar en lugar de entender. Y eso tiene que cambiar». Nadie habló. Nadie se movió. Las palabras de Alejandro flotaban en el aire como sentencia. El funcionario carraspeó, claramente afectado por lo que acababa de escuchar. «Señor Ferrer, puede sentarse. Señor Márquez, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Don Julio se levantó lentamente. Ya no parecía el hombre arrogante de la plaza, parecía derrotado. «Yo solo estaba tratando de proteger mi negocio. No fue mi intención humillar a nadie». «Pero lo hizo», dijo el funcionario. «Y según la evidencia presentada aquí, lo ha hecho repetidamente durante años. Esta oficina no puede ignorar eso». Revisó sus papeles una vez más. «Basándome en los testimonios escuchados hoy y en los reportes de inspección, dicto lo siguiente. La ferretería Márquez permanecerá clausurada hasta que todas las violaciones de seguridad sean corregidas, todas las licencias renovadas y todas las multas pagadas. Además, se emitirá una orden de monitoreo continuo durante los próximos 2 años. Cualquier nueva denuncia será investigada inmediatamente y podría resultar en la revocación permanente de su licencia comercial». Don Julio se hundió en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos. «En cuanto al incidente con la señora Reyes», continuó el funcionario,
Este caso ejemplifica exactamente el tipo de abuso comercial que esta oficina está comprometida a eliminar. Señora Reyes, en nombre de esta municipalidad, le ofrezco una disculpa por lo que tuvo que soportar. Y quiero que sepa que tiene el apoyo completo de esta oficina si decide presentar una demanda civil por daños. Sofía no podía hablar, solo podía asentir, las lágrimas finalmente cayendo libremente por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de alivio, de validación, de justicia finalmente servida. Esta audiencia está cerrada. Golpeó el martillo una última vez. El público comenzó a dispersarse lentamente. Muchos se acercaron a Sofía, ofreciendo disculpas murmuradas, apretando su mano brevemente antes de irse con sus propias vergüenzas. La mujer del peinado elaborado se detuvo frente a ella. Señora Reyes, lamento lo que dije ese día. No sabía, no entendía. Eligió no entender, respondió Sofía suavemente pero firmemente. Esa fue su decisión. La mujer asintió, aceptando el reproche, y se fue. Doña Carmen apareció de la nada y abrazó a Sofía con fuerza. Estoy orgullosa de ti, hija. Tan orgullosa. Cuando Sofía finalmente levantó la vista, Alejandro estaba ahí, esperando pacientemente mientras los demás se iban. Cuando quedaron solos en el salón vacío, él se acercó lentamente. ¿Estás bien? Sofía asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, es solo. Nunca pensé que esto pasaría. Nunca pensé que alguien me creería, que alguien me defendería. Siempre debiste ser creída. Siempre debiste ser defendida. Se quedaron mirándose y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no era solo un hombre poderoso ayudando a una mujer necesitada. Era dos personas que se veían realmente, que se entendían en un nivel más profundo. Gracias, dijo Sofía, por todo, por defenderme, por darme trabajo, por verme como algo más que una viuda pobre. Te veo exactamente como eres, respondió Alejandro, su voz baja. Una mujer fuerte, digna, que nunca debió ser puesta en esa posición. Una madre que haría cualquier cosa por sus hijos. Una persona que merece respeto, no compasión. La mano de él se movió hacia la de ella y esta vez no se detuvo. Sus dedos se entrelazaron suavemente, un contacto simple que enviaba ondas de calor a través del cuerpo de Sofía. Alejandro, comenzó ella, sin saber cómo continuar. No tienes que decir nada ahora, la interrumpió él gentilmente. Solo quería que supieras que estoy aquí, no solo como alguien que te ayudó una vez, sino como alguien que quiere seguir estando aquí. Si tú lo permites. Sofía miró sus manos unidas, sintiendo algo que no había sentido desde que David murió. No era solo gratitud, no era solo alivio, era algo nuevo, algo aterrador y emocionante al mismo tiempo. Era la posibilidad de un futuro que no había creído posible. Me gustaría eso, susurró finalmente. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro valió más que todas las disculpas y toda la justicia del mundo. Afuera del edificio municipal, el sol estaba comenzando a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Sofía caminó hacia su casa con la cabeza alta, sintiendo por primera vez en meses que el peso sobre sus hombros era un poco más ligero. El barrio la veía diferente ahora. Ya no era la viuda desesperada que intentó robar. Era la mujer que había enfrentado la injusticia y había ganado. Era alguien que merecía respeto. Y en su pequeña casa en la calle Esperanza, 3 niños esperaban a su madre con sonrisas genuinas, porque incluso ellos podían sentir que algo había cambiado, que la tormenta finalmente había pasado, que quizás, solo quizás, la vida podía volver a ser buena. La justicia se había hecho, la dignidad había sido restaurada. Y algo nuevo estaba comenzando,
algo frágil y precioso que necesitaría tiempo para crecer, pero que prometía convertirse en algo hermoso. El primer día de trabajo llegó como un amanecer después de una noche larga. Sofía se levantó a las 6 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el nerviosismo no la dejaba dormir. Se duchó con agua apenas tibia, se vistió con la ropa que había comprado con parte del adelanto de su primer salario, un conjunto sencillo pero nuevo que la hacía sentir profesional. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo no vio solo cansancio, vio posibilidad. Los niños ya estaban despiertos, inquietos por el cambio en la rutina familiar. Mateo había insistido en levantarse temprano para desayunar con ella antes de que se fuera. «Te ves bonita, mamá», dijo Valentina, sus ojos grandes de admiración. «¿Vas a estar bien sin nosotros?», preguntó Lucas, siempre el preocupado. Sofía se arrodilló frente a sus 3 hijos y los abrazó, respirando el aroma familiar de sus cabellos, sintiendo el peso reconfortante de sus pequeños cuerpos. «Voy a estar perfectamente y ustedes van a estar con doña Carmen, que los quiere mucho. Cuando regrese a las 3, quiero que me cuenten todo sobre su día». «¿Trato?» «Trato», respondieron al unísono. El viaje en autobús al centro de la ciudad fue largo, pero Sofía no lo sintió como una carga. Miraba por la ventana mientras el barrio San Rafael se transformaba gradualmente en edificios más altos, calles más anchas, gente caminando rápido con portafolios y cafés en mano. Este era un mundo al que había pertenecido antes, cuando David estaba vivo y ella tenía su trabajo en la firma de contadores. Había olvidado cómo se sentía ser parte de este ritmo, esta energía productiva. La sede de Ferrer Enterprises era un edificio de vidrio y acero que reflejaba el cielo matutino. Sofía se paró frente a la entrada, respiró profundo y entró. Martín Solís la recibió en el lobby con una sonrisa genuina. «Buenos días, Sofía. Bienvenida oficialmente. ¿Lista para comenzar?» «Lista». Los siguientes días fueron un remolino de aprendizaje. El sistema de recursos humanos era más complejo de lo que había anticipado, pero Sofía descubrió que su cerebro, dormido durante meses por la pura supervivencia, se despertaba con avidez. Absorbía información, hacía preguntas, tomaba notas meticulosas. Sus nuevos colegas eran amables, pacientes, dispuestos a ayudar sin condescendencia. Y Alejandro mantenía una distancia profesional durante las horas de trabajo. La veía en las reuniones, asentía cuando sus caminos se cruzaban en los pasillos, pero nunca de manera que hiciera sentir incómoda a Sofía o que generara rumores. Era respetuoso, considerado. Le daba espacio para establecerse, para encontrar su lugar, para construir su propia identidad en este nuevo mundo, sin que pareciera que estaba allí solo por él. Pero al final de su primera semana, cuando Sofía estaba guardando sus cosas para irse, él apareció en la puerta de su pequeña oficina compartida. ¿Cómo fue la primera semana? Sofía levantó la vista, sintiendo ese familiar calor en el pecho que aparecía cada vez que lo veía. Agotadora, desafiante, maravillosa. Él sonrió. «Me alegra escuchar eso. ¿Tienes planes para el fin de semana?» «Los de siempre. Lavar ropa, jugar con los niños, intentar que Mateo haga su tarea sin que sea una batalla. ¿Te gustaría añadir algo más a esa lista?» Sofía lo miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» «Hay un parque cerca de aquí, bonito, con juegos para niños, áreas verdes. Pensé que quizás tú y los niños querrían ir mañana, conmigo. Si quieres». No era una orden, no era una expectativa, era una invitación, simple y honesta, que dejaba la decisión completamente en sus manos. «Me gustaría eso», respondió Sofía, sintiendo una sonrisa crecer en su rostro. «A los niños también les gustaría». «Bien,
Paso por ustedes a las 10. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa y les contó a los niños sobre el plan, sus gritos de alegría debieron haberse escuchado en toda la calle. Valentina dio vueltas en círculos hasta marearse. Lucas ya estaba planeando qué juegos jugaría. Y Mateo, su hijo mayor que había tenido que crecer demasiado rápido, simplemente la abrazó y susurró: «¿Estás feliz, mamá? Hace mucho que no te veía feliz». Y tenía razón. Sofía estaba feliz. No la felicidad frenética de olvidar problemas, sino la felicidad tranquila de saber que las cosas estaban mejorando, que había futuro, que había esperanza. El sábado amaneció claro y brillante. Alejandro llegó puntualmente en un carro menos ostentoso que el que usaba para el trabajo, algo más familiar. Los niños subieron con entusiasmo contenido, recordando sus modales, pero incapaces de ocultar completamente su emoción. El parque era todo lo que Alejandro había prometido. Árboles frondosos, pasto verde, un lago pequeño donde nadaban patos. Los niños corrieron hacia los juegos, mientras Sofía y Alejandro encontraban una banca a la sombra desde donde podían vigilarlos. «Tienen mucha energía», observó Alejandro con diversión, mientras veía a Valentina trepar por una estructura con determinación feroz. Siempre la han tenido, solo que durante mucho tiempo no tuvieron muchas oportunidades de usarla en lugares como este. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo mientras observaban a los niños jugar. Luego, Alejandro habló, su voz más seria. «Sofía, hay algo que necesito decirte. Sobre don Julio». Ella se tensó ligeramente. «¿Qué pasó?» «No pudo cumplir con los requisitos. Las multas eran demasiado altas, las reparaciones demasiado costosas. Esta semana anunció que está vendiendo el negocio. Alguien más tomará el lugar, alguien que, espero, lo maneje mejor». Sofía procesó la información. Parte de ella sentía satisfacción ante la justicia servida, pero otra parte, la parte que había conocido el sufrimiento, solo sentía una tristeza distante. ¿Y él? ¿Qué hará? Escuché que se mudará a vivir con su hermana en otro estado. Empezar de nuevo, supongo. Espero que haya aprendido algo. Yo también, pero al menos no podrá lastimar a más personas como te lastimó a ti. Alejandro se volvió hacia ella, su expresión intensa. «Sofía, necesito que entiendas algo. Lo que hice, lo que sigo haciendo, no es porque te vea como alguien que necesita ser salvada. Es porque te veo como alguien que merece justicia, como alguien extraordinaria que enfrentó circunstancias imposibles con dignidad y fuerza. Y porque...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Porque no puedo dejar de pensar en ti. No desde ese primer día en la plaza. No desde que vi cómo te mantenías firme incluso cuando todo el mundo te había dado la espalda». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Alejandro, déjame terminar, por favor. Sé que venimos de mundos diferentes. Sé que probablemente piensas que esto es solo gratitud o algún complejo de salvador de mi parte, pero no lo es. Eres inteligente, capaz, hermosa en formas que no tienen nada que ver con apariencia física. Eres una madre increíble, una persona con principios, alguien que eligió mantener su integridad incluso cuando habría sido más fácil rendirse. Y quiero conocerte más. Quiero estar en tu vida, en la vida de tus hijos, si me lo permites. No como benefactor, sino como...» Buscó la palabra. «Como alguien que se está enamorando de ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía antes de que pudiera detenerlas. Pero estas no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que había creído perdido para siempre. «Tengo miedo», admitió con voz temblorosa. «Miedo de necesitarte demasiado.
Miedo de que esto cambie y que vuelva a quedar sola, pero esta vez peor porque habré sabido cómo se siente no estar sola. Alejandro tomó su mano, el contacto cálido y firme. No puedo prometerte que nunca habrá problemas. No puedo prometerte perfección, pero puedo prometerte honestidad. Puedo prometerte que nunca te veré como menos que mi igual. Puedo prometerte que tus hijos importan tanto como tú. Y puedo prometerte que cuando digo algo, lo cumplo. Sofía lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que la habían visto en su peor momento y habían elegido no juzgar sino defender. Pensó en David, en el amor que habían compartido, en cómo él siempre le decía que merecía ser feliz. Pensó en sus hijos, que merecían ver que el mundo podía ser bueno, que las personas podían ser bondadosas, que el amor podía florecer incluso después de la pérdida. Yo también quiero eso, susurró. Quiero conocerte, quiero intentar. Me das miedo y me haces sentir esperanza al mismo tiempo, y no sé cuándo fue la última vez que sentí esperanza real. La sonrisa de Alejandro fue como el sol saliendo después de la tormenta. Entonces, intentemos, despacio, a tu ritmo, sin presión, a mi ritmo, repitió ella asintiendo. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Sofía no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, casto, pero lleno de promesa. No era el beso desesperado de dos personas que necesitaban escapar de sus vidas. Era el beso consciente de dos personas que elegían estar juntas. Cuando se separaron, escucharon risas. Los tres niños estaban parados a unos metros de distancia, mirándolos con expresiones que iban desde la diversión hasta el disgusto infantil típico ante las muestras de afecto de los adultos. ¡Ew!, exclamó Lucas, pero estaba sonriendo. Mateo no dijo nada, pero su sonrisa era amplia y genuina, y Valentina simplemente corrió hacia ellos y se lanzó a los brazos de Sofía. ¿El señor Alejandro va a ser nuestro amigo para siempre? Alejandro se arrodilló para quedar a su altura. Si ustedes me aceptan, me gustaría mucho ser su amigo. ¿Qué dicen? Los tres niños se miraron entre sí en esa comunicación silenciosa que solo los hermanos tienen. Luego Mateo, como el mayor, extendió su mano. Trato, pero tienes que prometer que cuidarás a nuestra mamá. Alejandro estrechó la mano del niño con seriedad. Lo prometo. Los meses siguientes fueron de ajuste y crecimiento. Sofía floreció en su trabajo, ganándose el respeto de sus colegas no por ser la protegida de Alejandro, sino por su competencia y dedicación. Recibió su primer aumento después de 3 meses. Su pequeña oficina compartida se convirtió en su propio espacio. Sus opiniones eran solicitadas en reuniones. Los niños prosperaron. Mateo dejó de meterse en peleas. Lucas se volvió más confiado. Valentina crecía con la seguridad de una niña que sabía que era amada y protegida. La maestra de la escuela comentó el cambio en los 3 hermanos, cómo parecían más relajados, más felices. Y Sofía y Alejandro construyeron algo real. Cenas familiares donde él aparecía con comida y paciencia para los relatos interminables de los niños sobre sus días. Paseos los fines de semana. Conversaciones nocturnas después de que los niños estuvieran dormidos, donde hablaban de todo y nada, descubriéndose mutuamente capa por capa. Él conoció sus miedos, sus esperanzas, sus recuerdos de David, que ella temía que lo alejaran, pero que él recibía con comprensión y respeto por el hombre que la había amado primero. Ella conoció su soledad, su lucha por equilibrar poder con humanidad, sus propias cicatrices de un pasado donde había sido el niño pobre mirando a los ricos y prometiéndose que algún día sería diferente. No fue perfecto. Hubo discusiones sobre límites, sobre dinero, sobre hasta dónde dejarlo entrar en sus vidas.
pero cada desacuerdo se resolvía con conversación, con honestidad, con el compromiso mutuo de construir algo que durara. En el barrio San Rafael, las cosas también cambiaron. La nueva dueña de lo que había sido la ferretería Márquez era una mujer joven que trataba a sus clientes con respeto y cobraba precios justos. El agente Castillo se había convertido en alguien conocido por su humanidad, además de su adherencia a la ley. Y la gente había aprendido, lentamente pero seguramente, que juzgar sin conocer la historia completa era más que cruel, era injusto. Cuando Sofía caminaba por las calles ahora, la gente la saludaba con respeto genuino. No como la viuda pobre que intentó robar, sino como la mujer que había sobrevivido, que había luchado, que se había levantado. Algunos todavía llevaban vergüenza en sus ojos cuando la veían, pero ella había aprendido a aceptar sus disculpas con gracia y seguir adelante. Una tarde de domingo, 6 meses después de aquel día terrible en la plaza, Sofía estaba en su pequeña cocina preparando la cena. La casa olía a pollo asado y vegetales. Había comprado flores frescas para la mesa, un pequeño lujo que ahora podía permitirse. La radio tocaba música suave. Los niños estaban en la sala haciendo un rompecabezas que Alejandro había traído la semana anterior. Escuchó la puerta abrirse y la voz de Alejandro llamando: «¿Hay espacio para uno más en esta fiesta?». Los niños gritaron su nombre y corrieron a saludarlo. Sofía se limpió las manos en su delantal y salió de la cocina para encontrarlo en medio de un grupo abrazo de 3 niños entusiastas, riendo y tratando de mantener el equilibrio. Sus ojos encontraron los de ella sobre las cabezas de los niños, y en esa mirada había amor, amor verdadero, construido sobre respeto y elección y tiempo. «Hay espacio para ti», dijo Sofía. «Siempre hay espacio para ti». Esa noche, sentados alrededor de la mesa que David había construido con sus manos, compartiendo comida y historias y risas, Sofía sintió algo que no había sentido en 14 meses. Paz. No la ausencia de dolor, porque el dolor por David siempre estaría ahí de alguna forma. Un amor que nunca moriría completamente, sino la paz de saber que la vida continuaba, que el amor podía encontrarte más de una vez, que las segundas oportunidades existían para quienes tenían el coraje de tomarlas. Miró a sus hijos, sanos y felices. Miró a Alejandro, que escuchaba con atención genuina, mientras Mateo le contaba sobre un proyecto de ciencias. Miró alrededor de su pequeña casa, que ya no se sentía como una prisión de pobreza, sino como un hogar lleno de amor. Y supo, con la certeza que viene de haber estado en la oscuridad y haber encontrado el camino de vuelta a la luz, que todo iba a estar bien, mejor que bien. Iban a estar más que bien, porque habían sobrevivido a la tormenta. Habían enfrentado la injusticia y habían ganado. Habían encontrado justicia donde no la esperaban, amor donde no lo buscaban, esperanza donde parecía imposible. Y eso, decidió Sofía mientras apretaba la mano de Alejandro bajo la mesa y sonreía a sus hijos, era más que suficiente, era todo. La calle Esperanza había cumplido su promesa, no de la manera que nadie habría anticipado, pero las mejores historias rara vez siguen el guión esperado. Esperanza había llegado y se había quedado. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda algo importante. Detrás de cada persona juzgada en silencio hay una batalla que nadie ve. Si crees que la dignidad siempre merece una segunda oportunidad, apóyanos con un like y comparte esta historia. Suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos reales donde la injusticia no tiene la última palabra y donde la esperanza siempre encuentra un camino.